continuación, vamos a cerrar esta segunda mesa con la tercera ponencia de Sara Gómez Vidal, de la Universidad de Alicante. Los temas de investigación de Sara Gómez Vidal siempre han estado relacionados con la Guerra de Independencia, al haber colaborado estrechamente en la página web Guerra e Historia Pública. Gracias a esta oportunidad, ganó el primer premio del Instituto Juan Gil Albert de Alicante al mejor trabajo de fin de grado, con el título La Guerra de Independencia en las comarcas de Alcoy y Cocentaina, 1808-1814. Además, el pasado curso fue beneficiaria de la beca de colaboración enmarcada en el Departamento de Europa Contemporánea de la Universidad de Alicante y realizó el máster de Historia Contemporánea en la misma. Actualmente, sus investigaciones se centran en el estudio de la historia de las emociones para comprender los sucesos históricos, vinculando este tema a la Guerra de Independencia. Sin más dilación, Sara, todo tuyo. Tienes 20 minutos, como el resto de ponentes, así que adelante. Vale, muchas gracias. Se me oye bien, entiendo. Sí, y se te ve bien también. Vale, perfecto. Vale, pues como veis por la portada, mi ponencia se titula Valencianos en guerra, una aproximación a la guerra de independencia a través del estudio de las emociones. Pues desde finales del siglo XIX, la historiografía ya puso de manifiesto básicamente la importancia de la guerra de independencia y de todos los sucesos que se dieron en nuestro territorio. Un conflicto que enfrentó a España y a sus aliados, entre los que se encuentra Inglaterra, y contra las tropas del Imperio Napoleónico. Es por ello que a través de este enfrentamiento se sucedieron una serie de dinámicas entre estos grupos y agentes sociales que marcaron el rumbo de la historia, sobre todo si tenemos en cuenta el cambio en las dinámicas sociales que se dieron entre las distintas naciones. Es por ello que el estudio de las emociones para completar desde una perspectiva más social el acontecimiento de la guerra de independencia consideramos que es fundamental, que nos permite tener una serie de visiones que nos permiten completar muchísimo el campo de la historia social relacionada con la guerra de independencia. Es por ello que a través de la prensa, de la literatura y sobre todo de los poemas, queremos trabajar un poco y completar todo este discurso que poco a poco se ha ido construyendo y que ha creado una serie de estereotipos nacionales, tanto de España como del resto de naciones, que incluso estos estereotipos llegan a nuestra actualidad. Además, sin duda alguna, la guerra de independencia ayudó a construir toda una imagen nacional, no solo interna, sino también externa, marcada por una serie de prejuicios que, como acabo de decir, llegan sin duda a la actualidad. Además, como bien dice Manuel Lucena en su obra Los estereotipos sobre la imagen de España, la imagen nacional es, al igual que la propia nación, una construcción cultural. Nace de la lectura de una serie de signos dentro de contextos provistos por las narrativas que conforman una identidad colectiva. Esto nos lleva a ver que para contemplar la imagen nacional debemos tener una doble perspectiva. Primeramente, una perspectiva interna, que es la propia visión que tiene la sociedad, en este caso concreto la española, que se autorreconoce con una serie de cánones reconocibles, lo que dará lugar a una autoimagen. La segunda corriente por la que tenemos que ver para entender esta construcción de la imagen nacional es una visión más externa, es decir, toda la proyección de los estereotipos o de las ideas que unos agentes sociales externos a España en este concreto crean y consideran de la sociedad del país. Todo esto dará lugar a una serie de creación de y unas imágenes completamente creadas y estereotipadas, dará lugar a lo que conocemos como la heteroimagen. En este contexto, otra forma alternativa también de contemplar la construcción de la identidad nacional y de la imagen nacional, tanto interna como externa, es a través del estudio de las emociones, sobre todo a la hora de tener en cuenta las alianzas políticas. Y es que, como bien sabemos, una nación puede ser identificada externamente por una serie de rasgos característicos, pero también por una serie de sentimientos que en su mayoría suelen ser subjetivos, pero que una serie de contemporáneos comparten hacia una misma nación. Es por ello que la siguiente ponencia y uno de mis últimos trabajos se centra en el estudio de las emociones suscitadas por la sociedad británica para comprender todo lo que el conflicto y las nuevas alianzas políticas que se dieron entre estas dos naciones durante la Guerra de Independencia, es decir, entre Inglaterra y España. Si tenemos en cuenta, fueron dos naciones que en cuestión de 3 años pasaron de ser enemigas políticas a convertirse en aliadas para hacer frente a un enemigo común, que era Napoleón. En este contexto, como bien señala María Sierra,
El estudio de las emociones nos puede brindar toda una serie de oportunidades y de nuevas visiones para comprender todos los conflictos militares, políticos y culturales, ya que a través del estudio de las emociones y sobre todo de las relaciones interpersonales que se desarrollaron entre los distintos soldados, podemos aportar nuevas visiones desde el campo social al estudio de la guerra e independencia. Además, citando también a la investigadora Sara Ahmed, en las relaciones internacionales, uno de los factores que más influye, aparte de los aspectos económicos, también son las emociones que suscitan determinadas políticas en determinados contextos sociales y prácticamente en conflictos militares. Sin embargo, antes de empezar con el análisis de la visión de España durante la Guerra de Independencia, es necesario retrotraernos un poco en el tiempo y entender la imagen que España proyectaba en Inglaterra en los siglos anteriores al siglo XIX. Es que España, en toda Europa y de forma más concreta en Inglaterra, siempre ha sido conocida como la España de la leyenda negra, esta nación temida, enemiga o decadente, marcada por la Inquisición y sobre todo por la barbarie. Sin embargo, con la llegada del siglo XIX, toda esta perspectiva muy negativa y marcada por el oscurantismo cambia, debido a la influencia del romanticismo y sobre todo a los viajes que diferentes británicos empiezan a realizar por la península, tanto antes del estallido de la Guerra de Independencia como durante. En este contexto encontramos un discurso completamente cambiado. Ya no tenemos a esa España enemiga y temida, sino que ahora tenemos una España mucho más orientalista y estereotipada, donde los bandidos o las mujeres españolas representadas como flamencas y pasionales empiezan a ser los protagonistas de estos nuevos relatos. Es por ello que encontramos, tanto en la sociedad británica como en la propia proyección de España, un cambio de paradigma, ya que ahora entendemos que España ya no es un enemigo a combatir, ya no es una nación oscura, sino que es una nación que está luchando por su libertad. Y sobre todo que es el pueblo y no las clases altas las que están luchando por hacer frente a esta tiranía representada por Napoleón. En cuanto a la producción cultural de la guerra, cabe destacar que, pues como en todo conflicto, se desarrolla una serie de discursos culturales, periodísticos, literarios y artísticos al servicio de la nación. Es por ello que a través del estudio de distintos periódicos y también de poemarios encontramos un claro cambio en el discurso británico con el estallido de la Revolución. Cabe recordar que 3 años antes hay un enfrentamiento en el territorio peninsular, en la batalla de Trafalgar, donde Inglaterra y España son enemigas. Con el estallido de la Revolución de 1808 y el primer envío de españoles diplomáticos a la nación inglesa, esta perspectiva cambia y empezamos a encontrar a España como una nueva aliada para hacer frente al inminente avance del imperio napoleónico. Es por eso que Inglaterra empieza a ver en España una necesidad y tienen en cuenta que si deciden ayudarla y frenar el avance en la península, conseguirán conquistar liberar el resto de Europa. Es por eso que con el estallido de la Guerra de Independencia también se inicia una serie de relaciones entre Inglaterra y España y claramente encontramos en estas relaciones dos potencias completamente distintas. Inglaterra representando esta modernidad, el avance industrial, la sociedad mucho más avanzada frente al atraso que encontramos en la sociedad española, marcada todavía por el sector primario de la agricultura y sobre todo por el atraso a nivel intelectual, político y cultural. Encontramos además una serie de diferencias entre las clases sociales, y es que los británicos empiezan a proyectar una serie de imágenes de los españoles, sobre todo del pueblo llano, como el alma de la resistencia, mientras que remarcan que las clases altas eran unas clases más afrancesadas, más proclives a ayudar a los franceses y a abandonar a su patria y a su nación. Todo esto, como bien destaca Robert Southey en uno de sus escritos, dice: los españoles que resistieron los españoles que resistieron a Napoleón fueron los de los grados inferiores. Cuanto más rico era un hombre, más tenía que perder, mayor era su tentación de comprometerse con los franceses, mostrando claramente toda la distinción de clases que encontramos entre el pueblo llano y las clases más altas de la nobleza. Sin embargo, uno de los aspectos fundamentales a la hora de analizar la percepción que la sociedad británica tenía de la española es en lo referente a las mujeres. Es que son numerosos los ejemplos en los que se alaban tanto en las cartas privadas como en los periódicos, como en distintas noticias que se publicaron en el The Times o en el The Morning Post, la valentía de las mujeres españolas a la hora de defender sus hogares. Y destaca el caso concreto de William Jacob, quien dice de Agustina de Aragón, a la que pudo conocer personalmente,
Es una excelente oficial que apuntó con el cañón al enemigo mientras su marido yacía muerto entre sus compañeros de al lado, evocando un poco también este sentimiento de heroicidad, ya no solo de los hombres y del pueblo llano, sino también de las mujeres, que se lanzaron con las armas que tenían en casa a defender un poco sus hogares y de sus pueblos. Destaca también en uno de los viajes de jóvenes ingleses, destaca el caso del joven Lord Byron. En su viaje por Andalucía también coincidió con Agustina de Aragón, de la que decide dedicarle muchísimos poemas alabando su heroicidad y su coraje. Destaca en este contexto el caso de la poesía y de la prensa a la hora de entender la percepción de España. Y es que hay periódicos tan importantes como el The Times o el The Morning Post que fueron uno de los principales vehículos para transmitir los sucesos que estaban ocurriendo en España en Inglaterra. Sin embargo, uno de los factores más importantes también fue la visión de los exiliados españoles, destacando el caso de Blanco White, que publicó un periódico desde 1810 hasta 1814 llamado El Español. Aquí puesto en la portada el número 1. Y en este periódico, a pesar de que estaba escrito por un español, lanza graves acusaciones y muchísimas críticas muy contundentes tanto a las Cortes de Cádiz como al propio pueblo español. Está viendo cómo están arrasando su país y siguen manejándose de una forma muy desorganizada a nivel político y a nivel cultural frente al avance de Napoleón. En contraposición, el periódico The Times, en todas sus publicaciones, lanza una visión mucho más positiva de tanto de la sociedad española, tanto de los hombres como de las mujeres, y sobre todo de la nobleza y de las clases más altas, de la que dice que aunque sí que sean más proclives a trabajar de parte del imperio napoleónico, es decir, los acusa de afrancesados, es cierto que también se preocupan por las clases más bajas que tienen a su mano. En contraposición, el The Morning Post fue uno de los periódicos también que se produjeron durante toda la Guerra de Independencia, que tiene una visión mucho más negativa de la sociedad española en general, de la que dice que es una serie de bárbaros y que no saben acatar las órdenes y son una serie de sociedad que está perdida al abandono. En el caso de los poemas, encontramos un entusiasmo general por la causa española. Destacan los poemas de Wordsworth, quien hace una admiración al pueblo llano y de nuevo nos remite a este desprecio de las clases altas por acusaciones de afrancesados. Además, en el caso concreto de Wordsworth, tiene una fascinación por las guerrillas, evocando de nuevo este estereotipo de los españoles como bandoleros o como defensores de su nación con los cuchillos o las armas que encuentran por casa. Destaca también los poemas de William Sotheby, que dice, en el caso concreto ya del antiguo reino de Valencia, dice, los habitantes de Sagunto, plaza sitiada por Aníbal, prefirieron morir arrojándose al fuego con sus mujeres e hijos antes que plegarse a una rendición, cuyas condiciones juzgaban ignominiosas. Es imposible resistir la tentación de reproducir el pasaje de Tito Livio, que da cuenta del episodio. La descripción que ofrece es perfectamente aplicable a ciertos rasgos de la resistencia que han inmortalizado en nuestros días los heroicos defensores. Luego encontramos esta alabanza al pueblo llano, cómo protege y no solo a sus hogares, sino también a sus mujeres e hijos y que prefieren ir a la guerra antes que morir o caer a manos de los franceses. De forma concreta, me gustaría destacar también los viajes de Lady Holland, que junto con su marido tuvieron la oportunidad de estar en la ciudad de Valencia en el momento en que ocurrió el sitio, ya que estuvieron entre 1810 y 1813. Es por ello que tanto Lady Holland como su marido envían muchísimas noticias a los distintos periódicos como el The Times o el The Morning Post para que cuenten los sucesos de lo que está ocurriendo en España. Destaca también otra mujer, los poemas de Felicia Hemans, quien sus dos hermanos estuvieron destinados también en la ciudad de Valencia. De nuevo, sus poemas, destacando el Abencerraje o el Lord de Valencia, que hace referencia al mío Cid, nos recuerdan a esta España orientalizante y sobre todo romántica, donde la gente está marcada pues, por las pasiones y no por la cordura. Sin embargo, esta visión mucho más, bueno, podríamos llamarla positiva o heroica que tiene la sociedad británica cambia completamente con la visión de los oficiales británicos que estuvieron en el territorio peninsular durante toda la contienda. Es que la presencia de los oficiales en España fue prácticamente continua desde 1808 a 1814 y en prácticamente todas las cartas personales que los hermanos Wellington, o sea, que los hermanos Wellesley se daban entre ellos,
se puede observar que hay una clara insubordinación de las gentes españolas y sobre todo los caracterizan como personas dadas al placer y personas muy vagas. Además, les acusan de que hay un claro desconocimiento de las leyes bélicas. No hay un solo hombre que esté destinado o que sea protagonista de esta guerra, ya que hay una clara falta de liderazgo y una pésima organización. Y siendo uno de los ejes centrales a la hora de acusar a los españoles de personas pasionales, sobre todo el alcohol que corría entre los campos. Destaca el caso del capital Brigesman, que dice de la ciudad de Alicante: Alicante es un lugar infame, detestable. Las gentes del Reino de Valencia son las peores de España. Son una raza enfermiza, egoísta y gruñona. Su lenguaje es una desagradable mezcla del francés y el castellano antiguo, aunque entienden el castellano. Son muy malhumorados y poco amables con los ingleses, que a su vez los detestan. Encontramos claramente una oposición de la visión que tienen los oficiales ingleses a todas las visiones que hemos estado viendo, tanto de la gente que escribe poemas, de los poetas, como de los periódicos. Destaca también el caso de Arthur Wellesley, en el que una de sus tantas cartas escribe: la Revolución Española no produjo un hombre de talento para mandar los ejércitos ni para administrar los asuntos públicos. De nuevo encontramos esta falta de organización, falta de liderazgo en las clases altas de la sociedad española. Ya para concluir, al final, a través del estudio de las emociones, lo que podemos observar es la clara competencia que había entre estas dos sociedades. Una sociedad inglesa marcada por todo el avance industrial que durante el siglo XVIII y principios del siglo XIX, frente al atraso de la sociedad española, dadas al placer, insubordinadas y gente marcada por las pasiones. Todo esto hace que cuando pasen los años y empiecen a escribirse los sucesos de la Guerra de Independencia y comience así la historiografía relacionada con la Guerra de Independencia, hay una perspectiva de que Inglaterra fue la clara vencedora de la guerra. ¿Por qué? Porque sin ellos, sin sus generales y sus capitanes, España no habría podido vencer a Napoleón. Esta es un poco la idea en que intentamos romper, que bueno, ya por suerte hace muchísimos años que la historiografía rompió, pero ahora, a través del estudio de las emociones, podemos entender por qué se traslada esta perspectiva. Es que los ingleses tuvieron, en su mayoría, sobre todo los oficiales, una visión muy negativa, no solo del país, sino también, bueno, de la nación, sino también de la propia sociedad. Sin embargo, una cosa cabe destacar es que en prácticamente todos los escritos que hemos encontrado, independientemente de si son poemas, periódicos o cartas personales de los oficiales, sí encontramos una clara alabanza al pueblo, al valiente pueblo español, y de forma mucho más concreta a las mujeres, de las cuales prácticamente siempre se llevan alabanzas en todos los escritos, ya no solo por sus virtudes, sino también por su heroica defensa de la nación y de sus hogares. Finalmente, como última conclusión, me gustaría recordar e incluso destacar la importancia de las nuevas corrientes para estudiar la guerra de independencia, este conflicto que siempre ha estado mirado bajo una perspectiva más política o militar y nos hemos olvidado muchas veces de esta perspectiva más social que estamos recuperando en las últimas décadas. Es por eso que a través de distintos estudios y sobre todo de distintas corrientes como las que nos propone María Sierra y Begoña Barrera, son un poco las que están impulsando en España la historia de las emociones. Os he puesto aquí la portada de uno de sus artículos maravillosos que se llama Historia de las emociones, que se cuentan los afectos del pasado. Podemos llegar a nuevas conclusiones ya no solo de la guerra de independencia, sino también de la construcción de la identidad nacional, la construcción de la idea de nación de España y sobre todo nos ayuda a entender estas relaciones interpersonales que se dieron entre los agentes sociales que se enfrentaron en este conflicto. Aquí os he puesto alguna de la bibliografía que he utilizado y solo me queda daros las gracias por todo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por su ponencia, Sara. Al mismo tiempo, también darle las gracias por haberse ajustado magníficamente al tiempo, que eso también es todo un reto. Además de por ilustrarnos un poco la perspectiva de estas nuevas tendencias historiográficas, aunque bueno, no tan nuevas porque llevan ya un tiempo y sí que hay algunos exponentes también en nuestro país que sí que están trabajando en ello. Así que muchas gracias por traérnoslo aquí y por el desglose sobre las formas de sentir y de sentir nación, ¿no? En esa magnífica ponencia. Ahora lo que vamos a hacer es que con esta última ponencia damos por cerrada la segunda mesa. Como les he dicho, podrían ir dejando sus preguntas y demás cuestiones por el chat
Así que lo que voy a proceder a continuación es a leer las preguntas. La siguiente pregunta es para Sara. Dice así: para abordar la guerra de independencia desde la línea historiográfica de las emociones, ¿cuál cree que deberían ser las fuentes principales de su metodología de estudio? Listo, que tenía el audio desactivado. Bueno, primero de todo, gracias por la pregunta. Y yo fundamentalmente me he basado en fuentes primarias, ¿vale? A través del estudio de, bueno, de las propias cartas que, por ejemplo, en el general Wellington se enviaba con su hermano, con los distintos generales que se estuvieron presentes en la Guerra de Independencia. Esa fue una de mis principales fuentes de información, ya que ahí se encuentra claramente distintos adjetivos a la hora de tratar a los españoles y de donde he sacado todas estas ideas de que son gentes pasionales, ¿no? A través de las propias descripciones que los generales hacen de ellos. En otra de las fuentes, en este caso concreto, continúo con las primarias, fueron los cabildos o los propios partes de guerra, ¿no? Es cierto que solemos encontrar más información política o incluso información más de carácter económico, pero si buscas las emociones también las puedes encontrar a la hora de describir determinados sucesos que están pasando, de cómo las mujeres van a pedir más alimentos para sus hogares y en vez de decirte esta mujer viene a pedir comida, te dice esta mujer muy dolorida por la pérdida viene a buscar comida. ¿Vale? Entonces, es cierto que cuestan de encontrar, pero creo que si tenemos esta visión de buscarlas, las conseguimos encontrando. Y luego un poco lo que he ido diciendo, sobre todo los poemas y también las fuentes periodísticas son unas fuentes primordiales, tanto contemporáneas de la época como luego los posteriores escritos que se hicieron, que bueno, esto ya sería más fuentes posteriores que se hicieron de la propia guerra. Y bueno, creo haber respondido a tu pregunta. Fantástico. Pues muchas gracias, Sara. No te vayas muy lejos porque tenemos más preguntas para ti. Vale, perfecto. La siguiente pregunta también es para ti y dice así: ¿de dónde es la cita de William Jacob, obra y año? ¿La serie de poemas a los que has ido haciendo referencia circularon también en España o solo por Inglaterra? Si circularon también por España, ¿circularon durante la guerra o después? Vale, en la cita de William Jacob, concretamente, a ver un segundito, vale, es del 1811, dice Travels in the South of Spain, Letters written by William Jacob, en 1809 y 1810. ¿Vale? La obra es un año posterior a las propias cartas de cuando se escriben, que son entre el 9 y el 10, pero básicamente William Jacob hace una especie de librito sobre todas las cartas y poemas que él escribió durante su estancia por el sur de España, en Andalucía, entre esos 2 años. Y los poemas, la verdad es que esta conclusión, bueno, realmente esta ponencia viene de mi trabajo de fin de máster. Entonces, no tengo noticias de que hayan circulado por aquí, por España. También es cierto que, bueno, pues como ya sabéis, los trabajos de fin de máster tampoco te permiten ir a todos los sitios en busca de los archivos. Pues yo de momento no he encontrado su circulación, solo las he encontrado las referencias que sí que circularon por Inglaterra. ¿Vale? Si lo hicieron por aquí, por España, todavía no lo he encontrado y entonces no puedo saber si es durante, después, si llegaron a circular o no. Fantástico. Luego me parece que teníamos otra pregunta que era: ¿qué nuevas líneas de trabajo planteas en el futuro próximo? Para Sara también. Sí, estaba leyendo. Vale, o sea, relacionadas con el estudio de las emociones, básicamente lo que planteo, o sea, bueno, en mi caso concreto sí que continuar un poco con la guerra de independencia, ya que es alejarnos un poco desde esta perspectiva tan política, tan militar o incluso económica que muchos de los escritos que incluso en la actualidad hay, de muchas grandes obras bibliográficas que encontramos, cuando las lees realmente tienen esta perspectiva muy marcada políticamente, militarmente y culturalmente. Es cierto que cada vez más encontramos una perspectiva mucho más social. Mi objetivo es como seguir por esta perspectiva social, ya no solo en mi caso concreto del antiguo Reino de Valencia, sino a todo el nivel nacional. Y si ya esto lo puedes extrapolar de la guerra de independencia y ver todas las relaciones sociales a través del estudio de las emociones que se hicieron entre los soldados franceses, a través de la batalla de Austerlitz, qué emociones tenían a la hora de enfrentarse con los británicos, a la hora de, bueno, con los ingleses, a la hora de llegar a España, todas las batallas que tuvieron en Rusia. Entonces, este campo yo creo que puede aportar muchísimas líneas, sobre todo con una perspectiva mucho más social, no tan militar y política. Fantástico. Pues muchas gracias, Sara.